Buenos días, hermanos. Bienvenidos seamos todos a la casa del Señor. También los que nos ven por a través de las redes, bienvenidos seamos todos. Es un gozo servir a nuestro Señor en este día y poder estar aquí todos reunidos para adorar su nombre. Vamos a tener una lectura bíblica, hermanos, en Salmos 96, 1 al 3, por lo que les pido estar de pie, si ya lo tienen, por favor. Todos a una sola voz, hermanos. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Amén. Al 3. Gracias. Vamos a tener una oración de invocación, por lo cual le pido a mi esposo si ora, por favor. Pueden sentarse, hermano. Bueno, estamos de pie. Gracias. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, un día más en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste despertar en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque en esta semana estuviste con cada uno de nosotros, Señor, a un lado, fortaleciéndonos y, Señor, exhortándonos en las cosas en las que nos equivocábamos. Padre, te doy gracias en esta mañana porque una vez más aquí como pueblo tuyo, Señor, tú has decidido, Señor, que nos reunamos para alabarte y para glorificarte. Y Padre, te quiero pedir que todo lo que hagamos en esta mañana, Señor, sea para alabarte, para glorificarte, Señor, para honrarte a ti, Padre. Pues todo lo que hagamos, Señor, en esta mañana es solamente con ese propósito. Te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia, por tu fidelidad, Padre. Te queremos pedir, Señor, también que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, Padre, en esta mañana. Señor, prepara nuestros corazones y nuestra mente, Padre, para recibir tu palabra, para alabarte, Señor, para cantarte a ti, Señor, porque tú eres digno, Padre, porque tú eres grande y tú te mereces, Señor, lo mejor de nuestras vidas. Que nuestros corazones, Señor, en esta mañana sean tierra fértil para que tú puedas obrar, Señor, en nuestros corazones. Y como dice tu palabra, Padre, que si oímos hoy tu voz, no endurezcamos nuestros corazones. Te lo pido, Señor, todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así puestos de pie, hermanos, vamos a tener un canto. Será llena la tierra, dirigido por el grupo de alabanza. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Exprésate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida que será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las
las nubes cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las nubes cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las nubes cubren la mar. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a tener el tiempo del mensaje a cargo de nuestro hermano pastor de la Primera Iglesia Bautista de Aguascalientes, José González Radillo. Bienvenido, hermano. Puede pasar. Su mensaje tiene el tema del ministerio de Jesús. Muy buenos días, mis amados hermanos. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas, ahora y siempre. Es un privilegio, mis amados hermanos, venir primeramente delante de nuestro Padre Dios y enseguida a la iglesia, aún estando en nuestras vacaciones, aún estando en tiempos de asueto, y es un privilegio a ser invitado y estar aquí en este púlpito, en este santuario y con nuestros hermanos en la fe. Agradezco a nuestro Padre Celestial y también a la Comisión de Púlpito de la Primera de Morelia por esta distinción. Y mis amados hermanos, es grato poder traerles delante del Señor y de su iglesia este mensaje que el Señor pone en nuestros corazones. Está en su palabra, mis amados hermanos, y nosotros como iglesia es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, nuestra tarea, nuestra misión llevarla a cabo. Día con día, a cada momento, hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga nuestro Señor Jesucristo por segunda ocasión. El ministerio de Jesús. Mis amados hermanos, usted y yo sabemos y la palabra de Dios nos dice que está dividido en tres partes, ¿verdad? Porque Él es profeta, sacerdote y rey. Y en esos tres niveles el Señor Jesucristo ha desarrollado un precioso ministerio, viniendo a nacer en esta tierra, crecer, desarrollarse y cumplir la misión que el Señor le puso sobre sus lomos. Venir a rescatar a las almas perdidas, venir a dar salvación y vida eterna y ulteriormente también morir en la cruz del Calvario, dar su sangre preciosa para poder restablecer esa comunión que habíamos perdido con el Padre a través del pecado desde el huerto de Edén. Y en ese precioso ministerio separado en tres secciones, pues encontramos que el Señor Jesucristo usó bastante el de educación, el de estudio, el de preparación, porque fue el rabí o rabino. Y mis amados hermanos, en este precioso ministerio el Señor Jesucristo estableció, eran muchos los que estaban a su alrededor, pero en oración, en ayuno, estuvo delante de nuestro Padre Celestial y llamó solamente a 12. Desde ahí detonó, mis amados hermanos, hace más de 2000 años, hasta la fecha del año 2023, mis amados hermanos, que su iglesia iniciada, su ministerio iniciado con 12 personas y ahora millones, mis amados hermanos. Ese es un punto bien importante y que tenemos que ver, analizar y poner en práctica para hacerlo. Hay empresas, hermanos, que estudian la palabra de Dios para saber esos puntos y para ponerlos en práctica, y les ha dado muy buenos resultados. Empresas multinacionales o de multinivel, como se da ahora en las redes sociales,
y mis amados hermanos, la iglesia del Señor. Así que vamos a ver qué es lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo realizó en ese precioso ministerio terrenal y ahora desde el cielo lo sigue cuidando, lo sigue poniendo en práctica a través de ti y de mí, de sus hijos redimidos por su preciosa sangre. Se centró, mis amados hermanos, en capacitar. Así, ese es el ministerio, se centró en la capacitación. Y lo encontramos en dos palabras bien bonitas e interesantes que fue con las que llamó a sus primeros seguidores, venid y ved. Incluso hay muchos escritores, estudiosos, hermanos en la fe, pastores, que han escrito sobre estas dos palabras, métodos, sistemas, libros, y el Señor Jesucristo lo usó, venid y ved, de manera directa, mis amados hermanos, en vivir junto con los 12. No solamente los llamó y se veían eventualmente, no, vivieron, mis amados hermanos, en 3 años y medio, en un promedio. Al examinar los resultados de este tremendo ministerio, es pertinente para la iglesia y sus líderes, aquí tenemos un tremendo grupo de líderes, que estemos trabajando hoy para también dejar un legado. Ese legado que nos dio Jesús, lo tenemos que legar nosotros a la siguiente generación, a los nuevos miembros que ahora se están formando y podríamos decir de forma poética, en una poesía, en el yunque de la santificación. Ustedes y yo estamos en eso, en el yunque de la santificación. Estamos siendo, mis amados hermanos, mediante el proceso de la santificación, preparados para poder hacer esa tarea que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Cómo podemos, mis amados hermanos, hacer esto? Pues de la manera más interesante, evaluando, aunque a algunos no les agrada mucho, evaluar humanamente los resultados del ministerio de Jesús, pero debemos abordar haciendo eso. Aparentemente, mis amados hermanos, no tuvo resultados perfectos en apariencia, ¿sí? Tuvo un traidor, ustedes y yo lo conocemos, ¿verdad? Y procuramos que no nos digan ese nombre a nosotros o que tengamos a alguien que haga de Judas, ¿sí? Tuvo multitud que le seguían, pero demandantes y cambiantes, y tenían un interés, el que los sustentara con un alimento físico y no el espiritual que él les compartía, ¿sí? También tuvo discípulos, amigos íntimos que lo abandonaron en la hora más difícil. Imagínense, cuando iba a ser apresado, mis amados hermanos, vemos que ahí fue una situación crítica para sus seguidores y lo abandonaron. Bíblicamente, mis amados hermanos, podemos ver que su ministerio fue muy sencillo y profundo. Sencillo y profundo. Algunos estudiosos ahora le dicen multiplicable. No necesitamos tener muchas cosas o ciencia y tecnología para aplicarlo, aún en una ranchería muy lejana, en donde no haya agua, luz, teléfono, señal de internet. Se puede hacer allá, o en una megalópolis en donde se pueda usar toda la ciencia y la tecnología que hasta la actualidad podemos tener. Esa es la característica, mis amados hermanos, de este precioso ministerio. ¿Qué hizo posible esa combinación de sencillez y profundidad? Escuche, sencillez y profundidad, y otra vez dos palabras, la meta y el método. El Señor Jesucristo, mis amados hermanos, fueron las personas. Esa fue su meta, llegar a cada persona. Llegar a cada persona. Él buscaba conducirlas a la salvación y vida eterna, formándolos a su propia imagen. El método para alcanzar su meta fue involucrarse personalmente en sus vidas, discipularlos para que fueran como Él y después enviarlos para que hicieran lo mismo que Él hizo con ellos.
Ahora le llamamos en esta actualidad multiplicación. Multiplicación, y es importante, mis amados hermanos, el método y la meta establecidas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron sus resultados en ese tiempo, en el momento que Jesús estaba con los pies en esta tierra como tú y yo? Juan 17, 6 y 7 nos dice algo. He manifestado, dice el Señor Jesucristo, tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El Señor Jesucristo, haciendo esta evaluación, le dice al Padre, he cumplido la tarea. Aún me falta lo más relevante, lo más importante, ¿verdad? Ir a la cruz y morir en esa cruenta cruz en el Calvario. Juan 17, 12 nos dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí estamos encontrando una tremenda evaluación de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno se perdió, solamente aquel que ya estaba destinado por el Padre para que el ministerio de Jesús sucediera, hermanos. Alguien tenía que hacer esa difícil y cruel tarea de traicionarlo, de denunciarle injustamente, de acusarlo con mentiras, ¿verdad? Y eso lo sabemos. Juan 17, 18 nos dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahí está nuestro campo. Como tú me enviaste al mundo, el Señor Jesucristo fue enviado. Allá en el cielo le dijo, ¿a quién enviaré? Y el Señor Jesucristo dijo, he aquí, envíame a mí. Y Él vino, mis amados hermanos, como el primer misionero a esta tierra. Y esa misma forma, la misma manera establecida por Dios en su palabra, Él la sigue reproduciendo. Y así dice, yo los he enviado al mundo. ¿Sí sabes que tú eres un enviado del Señor a este mundo? Sí, amén. Tú, cada uno de los que estamos aquí presentes, desde el más adulto en este recinto hasta el más pequeño, es enviado del Señor. No vino por casualidad o por accidente, dice Rick Warren. Dice, no es por accidente. Ningún niño llega a este mundo, a esta tierra, o nace por equivocación, mucho menos por accidente, sino por la santa y divina voluntad de nuestro Padre Dios. Y es eso, somos enviados, somos planeados, somos planificados, mis amados hermanos. Toda nuestra vida y nuestra vida realizada en este mundo está planificada por nuestro Padre Celestial. Y es eso lo que está diciendo Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Así que aquí nadie puede decir, pues está muy bien, entonces ¿qué hacen los líderes? ¿Qué hacen los pastores? Lo mismo que tú, parejito a todos, mis amados hermanos. Aunque sí tenemos, de acuerdo a los dones y talentos, evangelistas, pastores, maestros y todos los dones y talentos que nosotros sabemos, pero la tarea es para todos, desde donde están y con lo que están haciendo. Mateo 28, 18 al 20 la conocemos, mis amados hermanos, y se llama la Gran Comisión. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo y es lo que debemos de saber y hacer todas las iglesias. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, está diciéndonos, yo vengo enviado del Padre, no es por mi propio fuero. ¿Y qué nos dice? Por lo tanto, con esta autoridad, con este poder, id, así lo dice, y haced discípulos. Algunos nos equivocamos y andamos plantando iglesias, haciendo algunas otras cosas, ¿verdad? Y no hacemos discípulos. La iglesia que no discipula a sus miembros y no hace discípulos de allá afuera, pues no va a tener más membresía, porque ahí está, mis amados hermanos, a todas las naciones, no solamente aquí donde nosotros estamos.
Ahí dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles otra vez, ¿sí? Acuérdense que estamos en ese ministerio del Supremo Rabí, mis amados hermanos, que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga, qué preciosa comisión, una comisión en donde nos manda, pero que también viene y va con nosotros. Oiga, pues yo sí la hago, yo voy con mucho gusto. Yo voy con mucho gusto porque mi Señor y Salvador va conmigo. He aquí yo estoy con vosotros. El Señor lo dice y lo cumple. Y hay un mensaje para compartir. Algunos de nuestros hermanos no sabemos qué decirle a la gente. Es que yo no sé, es que me da pena, es que... No es que. Ya los es que hay que quitarlos. ¿Y qué tenemos que decir? Primera de Juan 1:13. Primera de Juan 1:13. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Ya escuchó, hermano? Con los 5 sentidos, con los oídos, con la vista, con el olfato, con el gusto, con el tacto, experimentamos al 100% de manera integral esto que nos está diciendo el Señor, ¿sí? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, ahí está el punto, y hemos anunciado la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es, apréndetelo, apúntalo, subráyalo, resáltalo en tu palabra, en la Biblia, y eso comparte con las personas. Es una experiencia de vida, mis amados hermanos. Es nuestra forma cotidiana de vivir y deberíamos de hacerlo así. ¿Qué podemos decir entonces? El mayor milagro de Jesús, si los pudiéramos clasificar, que no es debido, no es correcto, fue realizado mientras caminó en esta tierra, Emmanuel, Dios con nosotros. Fue el resultado de sus incontables horas dedicadas a la capacitación de los 12 discípulos, hecho lo cual, una vez que partió, porque recordemos que fue arrebatado al cielo, los instruyó que fueran y multiplicasen este mismo arte de preparación y liderazgo. ¿Ya escuchó? Le vamos a llamar de esa manera, arte de preparación y liderazgo. Gracias a Dios que las iglesias bautistas a nivel nacional, antes 50 años que la Secretaría de Educación Pública estableciera la educación pública, ya las iglesias bautistas ya lo estaban enseñando en todos los rincones donde había una iglesia. 50 años adelantados a la enseñanza, a la instrucción. Eso me da mucho gusto. Siendo yo maestro jubilado, estoy encantado de eso y me da mucho gusto poderlo decir, mis amados hermanos. El arte de la preparación y el liderazgo. El milagro consistió, mis amados hermanos, que esos hombres prácticamente fracasados prosiguieron sus milagros, su milagroso ministerio de tal manera que alcanzaron Asia en 2 años. Ahí lo dice, mis amados hermanos, dicen, bueno, pues, ¿cómo creció el evangelio? Sí, Hechos 19:10 lo dice. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Ya escuchó? Imagínense, no fue una campaña de las que nosotros a veces hacemos eventuales. O pues la campaña va a ser dentro de 3 meses. No, es una campaña permanente, mis amados hermanos. Vivid en campaña, vivid en misión, vivir, mis amados hermanos, llevando el evangelio. Jesús pasó la mayor parte del tiempo con los 12, no con las masas, no con la multitud. Él estaba empeñado en la formación de hombres
que dirigirían la iglesia de la siguiente generación, hombres en quien usted y yo no hubiéramos perdido nuestro tiempo. Uno era muy incrédulo, hasta hay dichos y refranes de él, hasta no ver, no creer. Imagínese, y esa persona estaba ahí con Jesús. Y uno era súper impulsivo, no, luego se prendía. Dicen mecha corta. Yo le digo, ni mecha tenía, no ocupaba, ya estaba prendido siempre. Así encontramos ese tipo de personas. Jesús sabía dónde se encontraba su legado. La clave no se encuentra en sus milagros divinos, ni siquiera en su ministerio directo y personal con los 12. Se encuentra en la multiplicación deliberada, mis hermanos. ¿Y a qué le llamamos esta? La obra del Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad, mis amados hermanos, acompañando este ministerio del Señor Jesucristo. La multiplicación deliberada. Su enfoque primordial fue tratar personalmente a sus discípulos, por eso escogió 12. ¿Para qué? Para darles el tiempo de calidad suficiente. Complicado eso de tiempo de calidad, ¿verdad? En esta actualidad, tanto trabajo, tantas ocupaciones, nosotros no recibimos y damos el tiempo de calidad que nos merecemos. El Señor Jesucristo sí lo hizo. Por eso les dijo, venid y ved, y estuvieron viviendo 3 años y medio con Él, mis amados hermanos. Y con sus familias, y con sus barrios, colonias, y con sus aldeas, porque fue allá donde fue a predicar el Señor Jesucristo, y se llevaba a sus discípulos. Observaciones del enfoque, hermano. Jesucristo estaba enfocado, no había dispersión, como una lupa, mis amados hermanos, que se enfoca, como una lente que enfoca específicamente lo que se requiere. El plan de Jesús sobre el discipulado, involucrarse con las personas y formarlas para que ellas a su vez hicieran lo que Él hizo. Ese es el enfoque, al 100%. Yo le doy gracias a Dios por las iglesias bautistas y la escuela bíblica dominical, los institutos y todos los estudios que podemos hacer, círculos de estudios, centros de estudio de predicación, porque ese es el enfoque. Instrucción, enseñanza, en un contexto relacionado con el vivir, con la vida cotidiana, mis hermanos. No es aparte, no es como aquellos que dicen, yo recuerdo que hace ya más de 30 y tantos años que vinimos al conocimiento de Jesús. Yo decía, algunos decían, pues le doy gracias a Dios por mi vida secular y le doy gracias a Dios por mi vida espiritual. Bueno, está dividido. No, somos una forma única, no estamos divididos y no debe de haber esa división en nuestra mente y en nuestro corazón también. Mateo 5:1 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ese tremendo sermón del monte, mis hermanos. Las bienaventuranzas, ahí está la muestra. Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Enseñanza directa y personal, mis amados hermanos. Deberíamos de enseñarle a los nuevos discípulos, a nuestros niños, ¿verdad? A mí me da mucho gusto cómo ese corazón de niño inocente puede orar a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Cuando nos ve, porque es cultural, porque es una buena forma, mis amados hermanos, que podemos compartir y heredar a nuestros hijos. Demostración, hermano. El Señor Jesucristo no estuvo encerrado en 4 paredes. Juan 13, de 12 al 15 dice, así de que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué mejor ejemplo, hermano?
el Rey de Reyes y Señor de Señores, quitándole la mugre de los pies, el polvo de los pies a sus discípulos. Y al rato, mis amados hermanos, en la cruz del Calvario, terminando de limpiarlos también de sus pecados. Es lo que hace el Señor, hermano, en ti y en mí. Pero mi amado hermano, ¿cómo es posible? Yo recuerdo una ocasión en Acapulco. Mi esposa y yo conocimos de Jesús allá en Acapulco, Guerrero, es mi tierra. Y una ocasión llegamos muy temprano, el pastor Rodolfo Gómez Sotero, pastor de la iglesia Estrella de Belén, estaba en su oficina como de costumbre antes de empezar el culto, media hora antes, y llegó un militar, mis hermanos, con un traje impecable y con todas sus barras, pero yo me quedé así. Me gusta la disciplina y que tiene el ejército, sus trajes, su forma, su formalidad. Mis amados hermanos, llegó, se quitó se acomoda y se para enfrente de la puerta. Muy buenos días. Me gustaría hablar con el pastor de la iglesia. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pase conmigo, por favor. Lo llevo y lo conduzco. Toco la puerta a la oficina del pastor, estudiando sus últimos apuntes para la predicación de ese día. Y ya le expliqué. Se para inmediatamente, cierra su Biblia, sus documentos y sale a recibir a ese militar. Yo creo más o menos como teniente coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor, y échele todos esos galones que tienen, así. Ya llega, platicaron un buen rato, yo los dejé, y a los 8 días llegó de la misma manera, ya no a platicar con el pastor, llegó a un área, colgó su saco, se quitó su gorra y agarró una escoba y se puso a barrer. Imagínense, ese teniente coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor, quitándose todas esas cosas y poniéndose a servir junto con los que estaban haciendo el aseo. Es lo mismo que vemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo haciéndolo, y nos invita, nos exhorta, nos manda a que nosotros lo hagamos también, con nuestros hermanos en la fe y con aquellos que vendrán a los pies de Cristo. Hay una experiencia que debemos de vivir. Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. No esperes a que te manden, ya nos mandó. Es que en la iglesia no me han dicho nada los líderes, el pastor. No, pero el Señor ya te lo dijo. ¿Desde cuándo? Sí, porque si lo quieres expresamente, pues lo vamos a estar diciendo cada domingo, ¿verdad? Lucas 9:16, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Experiencia de vida, hermanos, con ellos y para ellos. Ahí mismo, mis amados hermanos, lo estamos viendo. Y hay asesoramiento de parte de Jesús en un contexto relacionado con el diario vivir. Mateo 17, del 24 al 21 dice: cuando llegaron, hay una anécdota, ¿verdad? Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Es un concepto muy complicado que a veces nos dicen también a nosotros, ¿verdad? Estás loco, estás lunático, o sea, andas allá en la luna, ¿verdad? Sí, y padece muchísimo porque muchas veces cae al fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Una reprimenda fuerte, hermanos. ¿Quieres que te la diga el Señor? ¿Un coscorrón? ¿Un jalón de orejas? ¿Una reprimenda como la que les está diciendo a sus 12, mis amados hermanos? Y cuando habla de soportar, no está diciendo que hay chicos y chicas caprichosos o personas, ¿verdad? No, de sostenerlos, de estar ahí, de cuidarlos, de ser Él el que arregle
esta situación. A eso se refiere cuando habla de soportar y no del carácter que a veces algunos lucimos, ¿verdad? De esa manera. Y Jesús reprendió, al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Bien, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Decimos en la actualidad, ¿verdad? Oiga lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Por vuestra poca fe. Él los conoce, Él te conoce a ti y me conoce a mí, hermano. Dice la palabra del Señor que debemos de orar al Señor y hacer las cosas con fe, en fe, y para honra y gloria de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que mi hermano, cuando vengamos a los cultos de oración, cuando vayamos a hacer la tarea y el trabajo que el Señor nos ha puesto, vayamos por fe, en fe, con fe y para fe. Para honra y gloria de nuestro Padre Celestial y para salvación de las almas perdidas. Creyéndolo realmente. No poniendo pretextos y justificación. Y es que sí, pero no. Con fe. Con fe. Y así lo dice. Pero no solamente la fe, dice más. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En el ministerio. Porque luego quieren aplicarlo en muchas otras cosas, ¿verdad? Y algunos hasta quieren volar. No, en el ministerio. Pero este género, aquí vienen los otros dos elementos. No sale sino con oración y ayuno, hermanos. Con oración y ayuno. A algunos nos da trabajo ayunar y se nos nota. Luego se nos nota, hay que verlo. No es dejar de comer o X cosa, es decirle al Señor que le dedicas ese tiempo a Él. Ese es el ayuno, mis amados hermanos. No morirte o matarte de hambre, dicen algunos. O abstenerte de algunos tipos de alimentos. Dicen algunos las blancas, la harina, la sal y el azúcar, u otras blancas que haya, ¿verdad? No es eso. Es entregarle al Señor en oración, en ayuno, con fe, mis amados hermanos, y podremos hacer estas cosas que para el hombre son imposibles. El Señor Jesucristo, mis amados hermanos, implementó 12 factores para involucrarse con sus discípulos y así formarlos como Él. La primera, iniciativa. Qué trabajo da. Hay pocas personas que tienen iniciativa en esta actualidad. Deberíamos todos, ¿sí? Iniciativa. Ahora lo llamamos con intencionalidad. O sí o sí. Así te dicen en algunas capacitaciones que te dan, ¿verdad? No esperar a que las cosas sucedan, dar el paso primero yo, ¿sí? Lucas 6 del 12 al 13 dice: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Los está asignando y designando en su rol que deben de compartir. Proximidad, hermano, ¿sí? Cercanía, hombro con hombro. Ándele pues, que les vaya bien, Dios que les bendiga. Hasta se oye mal, dicen. Hasta se oyen mal, o sea, pues a ver cómo le hacen, yo aquí me quedo, ustedes échenle ganas. No, hermanos, ir, estar ahí, participar y colaborar también. Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, a llevar el mensaje, las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Lucas 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, hermanos, y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ahí está la muestra, y los 12 con él. Mis amados hermanos, encontramos que se necesita el ejemplo, ¿sí? Mis amados hermanos, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, dice el dicho mexicano.
Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Así debemos de hacerlo. 3, amistad. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todas, toda la palabra. El consejo de Dios para nuestras vidas completito, ¿sí? Y así lo dice, en amistad real, auténtica y verdadera. No le podemos llamar amigo a cualquiera. No podemos. Algunos, por ejemplo, en mi tierra el saludo es, ¿qué tal, amigo? Pues sí, pues yo tengo que cambiarle. ¿Qué tal? Dios le bendiga. Porque pues no son mis amigos, ni los conozco. Y luego, muy fácilmente decimos amigos y amistad. El Señor Jesucristo nos está mostrando que debemos de ser selectivos dentro de nuestras amistades, sobre todo nuestros jóvenes, ¿verdad? No se junten con cualquiera, ¿sí? Con cualquiera que se atraviese o que ande por ahí. No, mis amados hermanos. Ejemplo, Jesús como ejemplo, Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él, el ejemplo. Y estuvo siempre, mis amados hermanos, dando el ejemplo. 5, compromiso. Oh, otra palabra difícil. En este tiempo nadie se compromete a nada. Luego se zafan. Hasta dicen, ¿verdad? Oye, es que hay un compromiso, zafo. Así lo dicen. Yo me acuerdo que cuando yo era jovencito o más bien chiquillo le hacíamos así. Y cuando no queríamos, córtala. Y ya no hay compromiso. Así muchos hermanos, córtala, yo no tengo el compromiso hasta las últimas consecuencias, hermanos. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Oiga, Juan 13:1, en la última parte, en el C, dice, como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin, hermano. Un amor sacrificial. A nosotros nomás nos hacen una y ya no me vuelven a hacer dos. ¿No es cierto que luego decimos eso? Nomás me la hacen una vez, dos ya no. No, al Señor Jesucristo 3, 4, 5, 6, 7, hasta 70 veces 7 tienes que perdonar. El Señor nos está diciendo un ejemplo de sacrificio hasta el fin, hermanos. El Señor Jesucristo lo hizo y nos lo muestra a nosotros. 6, responsabilidad. Es un compromiso, es una responsabilidad que tenemos, pero es compartida. Ni siquiera es toda mía y ni siquiera la voy a hacer yo. Si yo abro la boca y predico el Evangelio, el Espíritu Santo es el que obra, el que hace la obra, no yo. Yo no voy a convertir a nadie, no puedo hacerlo, no está dentro de mis capacidades que el Señor puso en mí. Es el Espíritu Santo, a Él le toca. Él te trajo a ti a los pies de Cristo, no tú, no alguien más. A través de alguien sí, pero el Espíritu Santo obrando. Marcos 6:7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí tenemos un elemento bien importante, teoría, pero también la práctica. El mandato del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Salvador, y la obediencia del pastor y las ovejas, del maestro y su discípulo. Es lo que nos está enseñando, responsabilidad compartida, conocimiento. Dicen algunos neófito. Y dicen, ¿y eso qué significa? Siento como que me estás ofendiendo. Cuando dicen, eres un neófito. No es una ofensa. Neófito es una planta chiquita, una planta nueva que apenas se está creciendo y desarrollando. Pero también implica que tienes falta de conocimiento. Con la edad, con el estudio, con la preparación, con la experiencia, tendrás que cambiar eso de ser un neófito, ¿verdad? Y poder tener el conocimiento. Ciencia
pero estudio y conocimiento que viene de lo alto, mis amados hermanos. Porque en el mundo hay muchos. A lo mejor hasta llego a tener un honoris causa de conocimiento terrenal, pero el corazón vacío sin Cristo Jesús, entonces es vanidad, dice la palabra de Dios. No puedo tener ese conocimiento. Y dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La revelación de sus verdades, mis amados hermanos. El Señor nos da luz, nos da entendimiento, nos hace entender su palabra. El Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas nos lo hace entender, como hoy a través de este mensaje. 8, visión, porque sin visión, mis hermanos, el pueblo se extravía, se va para otro lado. No queremos decir nosotros los pastores, y es bueno que tú y yo cuando vamos a alguna ciudad o a un lugar que conocemos no andamos perdidos, nos extraviamos, porque gloria a Dios que Jesús ya nos encontró. No andas perdido, ni nuestros jóvenes cuando andan en ese sentido no están perdidos, se extraviaron, perdieron la brújula, porque perdidos no pueden estar, porque Jesús ya nos encontró. Hay visión, hermano. Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Eres médico? Ven en pos de mí y vas a sanar a las personas en esta humanidad. Eres maestro, venid en pos de mí y enseña mi palabra a las personas. Eres abogado, pues libera a los cautivos. Eres todas las profesiones que encontramos, mis amados hermanos, es eso, la visión y el llamamiento. Si dice Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. No debemos de programar, el próximo año haremos una campaña. No, vivir en misión, misión permanente. La comisión y los tiempos, mis amados hermanos, en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, enseña, motiva. 9, confianza. Por eso estamos predicando de esta manera, ¿verdad? Porque el Señor ha puesto su confianza en nosotros y nosotros en la iglesia también. Mateo 10 del 1 al 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Todos nosotros, mis amados hermanos, los aquí presentes, tenemos un nombre porque el Señor nos lo ha puesto y Él conoce nuestros nombres y nosotros atendemos su llamado, dice la palabra de Dios, cuando Él nos habla. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id, aquí tenemos otra vez el verbo, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracias recibisteis, dad de gracias. Esto es lo que nos manda el Señor, mis amados hermanos, y es lo que nos dice nuestro Padre Celestial. Número 10, evaluación. Yo como maestro me gusta mucho eso, poner taches y palomitas. No, ya no se ponen taches, ¿verdad? Ya puras palomitas u otros símbolos que no sean las taches. Mis amados hermanos, evaluación, autoevaluación, coevaluación y todas esas partes que podemos decir de la evaluación.
entrega de cuentas, hermano, retroalimentación o identificar eso que vamos a cambiar, ¿verdad? Mis amados hermanos, la retroalimentación y la entrega de cuentas. ¿Qué hace? Lucas 10, 17 al 24. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Hermano, regocijo es interno, no tengo que decir. Algunos hasta hacen señas indebidas, incorrectas, porque lograron un propósito, un objetivo. No, regocíjate. Y el regocijo es interno. No tengo que ser tan expresivo así porque llegué a la meta. Ya llegué, gloria a Dios, lo logré. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Regocijo en el corazón. Sí, mis hermanos, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio que el Señor te da a ti, a mí, a su iglesia. 11. Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Poder, dunamis. Mis amados hermanos, explosión, ¿verdad? Es una onda expansiva, explosiva, el poder de Dios en nuestras vidas. Yo siempre les he dicho, mis amados hermanos, en la iglesia, yo quisiera que el evangelio fuera la gripa y contagiara a todos. Pues ya ve que es eso de los virus y las bacterias, es más contagioso. Pues así hagamos el mensaje del evangelio, contagioso, hermanos, súper contagioso, que todo mundo se contamine, se contagie con el mensaje del Señor Jesucristo. Hechos 1:8 lo sabemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dicen las empresas hoy? Empoderamiento, sí, pero este es un empoderamiento sobrenatural en tu vida y en la mía. El Espíritu de Dios morando en nosotros, dándonos esa capacidad espiritual, mis amados hermanos. Dunamis en nosotros, mis amados hermanos. 12 y último, impulso. Requerimos y necesitamos eso. Mateo 28, 18 al 20 nos lo da, mis hermanos. Y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Ahí está el punto. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice: amén. Así sea, así, Señor, como tú mandas, como tú dices. Cuando tú y yo decimos amén, quiere decir: le entro. Yo quiero hacerlo también. Esa es la gran comisión, hermanos. Espero que no le quitemos la C como iglesia en lo individual, porque hacemos eso. En vez de ser la gran comisión, la hacemos la gran omisión, porque le quitamos la C. No haga eso, hermano.
Le exhortamos el día de hoy que sea realmente esa gran comisión y no la gran omisión. Que usted y yo lo hagamos, mis amados hermanos. Y recordemos claramente, les voy a dar un dato ya para terminar. De acuerdo a varias dependencias especializadas, se calcula que en la actualidad, mis amados hermanos, más o menos somos 2.400 millones de cristianos en el mundo. Más o menos. 2.400 millones, acuérdese que dijimos que eran 12. ¿Sí? ¿Se acuerda que llamó a 12? 2.400 millones de cristianos de un universo de personas en el mundo, más o menos de 7.8 billones. De 108 billones, 2.400 millones hemos venido a los pies de Cristo, para honra y gloria de Dios. Todo comenzó, mis amados hermanos, como lo hemos dicho, con la preparación de 12 discípulos dispuestos a dos cosas, hermano, que hoy le exhorto, le invito a que usted haga: aprender y emprender. Aprender y emprender. Y que diga como ese ejemplo de que un hermano se le hizo tarde y viene corriendo ya para decir el amén y va entrando, y nuestra hermana que está esperándolo ahí en la puerta le dice: bienvenido, Dios le bendiga. Dice: ¿ya terminó el culto? No, no ha terminado. El 50%, ahora vamos a hacer lo que hemos aprendido a hacer. Porque no ha terminado, mis hermanos. Apenas es la teoría, viene la praxis. Necesitamos ir y hacerlo. Mis amados hermanos, entonces encontramos que el Señor nos ha dado un mensaje para compartir. Primera de Juan, ya lo dijimos, mis hermanos. Una instrucción, nos ha enseñado cómo hacerlo. Una demostración, Él nos lo demostró y lo sigue haciendo. Una experiencia, hermano, vivamos la experiencia. Yo te invito a que juntos vivamos esta experiencia. Asesoramiento constante y permanente, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y mis amados hermanos, las 12 que dijo: iniciativa, proximidad, amistad, ejemplo, compromiso, responsabilidad, conocimiento, visión, confianza, evaluación y poder e impulso. Que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas y nos impulse a cada momento, a cada instante de nuestras vidas, para cumplir la tarea y lograr el propósito para el cual el Señor nos ha enviado a esta tierra y nos permite estar hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Les invito a hacer una pequeña oración. Padre, gracias por tu palabra, que es verdad toda ella. Ayúdanos, ilumínanos, bendícenos. Ya sabemos que lo estamos, que nos ayudas, que nos bendices, que nos iluminas. Ahora, Señor, que estas 12 actividades las pongamos en práctica y en obra. Desde ahora, mi Señor, desde ahora, y que vivamos toda esta experiencia, mi amado Señor, contigo, porque tú estás con nosotros. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Preciosa promesa que queremos, mi Señor, experimentar al compartir tu palabra, tu evangelio y tu verdad. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo Israel. Te lo suplicamos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre santo, precioso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Hermanos, vamos a tener el tiempo de los avisos, por lo cual le pido al hermano Ezequiel pasar, por favor. Bueno, una gran exhortación, hermano. Gracias. Que Dios les bendiga. Ya nos toca a nosotros hacer nuestra parte, hacer la parte que nos corresponde. El día de hoy, hermanos, tenemos la escuela dominical ahorita en 5 minutos. Los invitamos a pasar a sus departamentos, a cada uno. Y a las 11:15 tendremos nuestro servicio de adoración nuevamente. La femenil anuncia que el próximo domingo los departamentos no salen, bueno, a las 11:15, aquí están los niños que vienen,
Pero al del servicio de las 11:15, los niños se quedan, va a haber cena del Señor, también estemos preparados para venir y participar en los dos servicios, va a haber cena del Señor. La femenil también se reúne el día de mañana y pues son los avisos que tenemos. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos al ratito en la escuela dominical. Les pido estar de pie, hermanos. Vamos a tener un canto, Porque Él vive, himno 460, dirigido por el grupo de alabanza.
Pueden sentarse, hermanos. Vamos a dar tiempo a las ofrendas, por lo cual le pido a los diáconos pasar, por favor. Y le pido al hermano David Correa si ora por las ofrendas, por favor. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu siervo. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por la fe depositada en ti, porque sabemos, Señor, que tú has vencido al mundo y esa es nuestra confianza. Que tú nos vas a permitir, Señor, ser luz, brillar y triunfar en tu nombre. Que tu presencia acompañe, Señor, tu iglesia, la misión de cada uno de tus hijos. Bendíceles, prospera sus trabajos y que tu palabra sobreabunde en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar tiempo a la oración final, por lo cual le pido al pastor si nos guía en la oración, por favor. Segunda a los Corintios 13, del 11 al 14, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios les siga bendiciendo. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga.